eh, y también con las disculpas del caso, porque se había programado unos viajes. Recién llegué a la ciudad de Huamanga y les pido las disculpas por la suspensión de las anteriores sesiones. Bien, entonces pasemos al tema de hoy, respecto a la culpabilidad. Eh, Doctora, si me ayuda, le mandé a la doctora Suri las diapositivas, por favor, si me ayudarían con ello. Pero previamente, quiero comentarles un caso. Es un caso real, es un caso sui generis que se está llevando en la ciudad de Ayacucho, y es el siguiente. Cuando nosotros, en muchas oportunidades, tenemos como una teoría, y es parte también, es legal, el tema de la terminación anticipada o la conclusión anticipada. La terminación anticipada es antes del juicio y la conclusión anticipada se puede celebrar en el mismo juicio oral. Sin embargo, cuando tenemos la posición de someter a una terminación anticipada en coautoría, por ejemplo, en el delito de tráfico ilícito de drogas, cuando intervienen a tres o más personas, el delito base ya se convierte en agravante. Coautoría, cuando yo como abogado de uno de ellos quiero someterlo a la terminación anticipada o a la conclusión, la fiscalía y el órgano jurisdiccional deniegan tal solicitud porque señalan que como autores deben reconocer todos o nadie. No podría yo celebrar un acuerdo de terminación anticipada o conclusión con uno solo. Entonces, sin embargo, este caso sui generis es también del delito de tráfico ilícito de drogas. Tres hermanos eh, tuvieron un juicio oral. El Ministerio Público acusa a los tres por ser coautores del delito de tráfico ilícito de drogas agravado. El hecho es que estaban transportando insumos químicos. Vamos a ponerle nombre: Juan, Pedro y María. Juan y María compran los insumos en la ciudad de Lima. Pedro no participa en dicha compra. Hay una llamada telefónica que realiza Pedro a María y también a su hermano Juan, y les pregunta qué día iban a ir a la selva porque él necesitaba visitar a su familia también en el BRAE. Se encuentran en el paradero de Totora, se llama Totoría, que está a 4 horas del BRAE, y se sube en el asiento de copiloto. Su hermano Juan, el piloto, Pedro se sube en el asiento del copiloto y su hermana María en el asiento de atrás. En la tolva estaban llevando los insumos químicos fiscalizados. El hecho en concreto es que, llegado la fecha del juicio oral, la agravante es el concurso de tres o más personas. 296 base, 297 agravante. El concurso de tres o más personas. Pide la fiscalía la pena privativa de libertad para los tres de 15 años. Durante el plenario, el colegiado condena
a Juan y a María, pero lo recalifica, no lo sentencia por el delito agravante 297, sino por el básico. Se condena a Juan y a María por el delito de tráfico ilícito de drogas, base a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad y también su reparación civil. Sin embargo, se le absuelve a Pedro porque no se le encuentra mayores elementos de convicción que acrediten su responsabilidad. ¿Correcto? Entonces, el Ministerio Público interpone recurso de apelación y la sala mixta del BRAEM emite una resolución que para mí vulnera fehacientemente el derecho a la presunción de inocencia. Nosotros sabemos que todos son inocentes mientras no se pruebe lo contrario. ¿Qué pasó? La sala declara nula la sentencia de primera instancia en relación a Pedro, que había sido absuelto, y revoca la sentencia de primera instancia en relación a Juan y a María, y dice que se le condena a 15 años de pena privativa de libertad. ¿Por qué? Por el concurso de 3 o más personas. Y considera, dentro de sus fundamentos, que sí existen suficientes elementos para demostrar la responsabilidad penal de Pedro. La pregunta es, cómo es posible que se le haya revocado la pena y se le imponga la pena agravada cuando has declarado nulo la absolución de la tercera persona? Es decir, ¿qué busca la nulidad? Un nuevo juicio con otro colegiado. Yo tener un juicio con todas las garantías si ya la sala lo ha condenado a sus hermanos por la agravante. Es decir, ¿se me escucha? Se fue la señal, creo. ¿Se me escucha, no? Ya. Entonces, ¿cómo yo podría ir a un juicio si la sala ya está diciendo que Pedro tiene responsabilidad? Entonces, es un juicio ya adelantado con una pena privativa de libertad. Y en relación a la sentencia de 15 años de sus hermanos, de María y de Juan, ya ha sido confirmada por la sala, ahora está en casación. Pero yo me pongo en dos contextos. Digo, si la sala ya se pronunció, entonces lo que va a pasar es que lo van a condenar a Pedro. No hay garantías. Pero ¿qué pasaría si lo absuelven a Pedro? ¿Cómo quedaría esa sentencia que los condenó a dos por el delito agravante del concurso de 3 o más personas? No, en ese sentido, es un caso sui generis, como les digo, porque no se tiene una garantía.
Y relacionándolo al tema que nos ah, reúne el día de hoy, el tema de la culpabilidad, eh, yo podría discutir en un sistema tripartito, porque sabemos que el delito debe ser típico, antijurídico, culpable, solamente es los tres, sino también señalan que debe ser punible. ¿Existe los insumos químicos fiscalizados? Sí, está acreditado. ¿Cómo yo podría discutir el tema de tipicidad y antijuricidad en este juicio si han sido condenados sus coacusados? Entonces, yo no podría discutir ese tema. Lo único que voy a tener que agarrar es el tema de la culpabilidad. ¿Porque había la droga? Sí. ¿Los dos hermanos, Pedro y Juan, conocían de los insumos? No droga, insumos. Sí. Pero al momento de que Pedro subió a la camioneta, no tenía conocimiento de lo que había en la tolva. Entonces, ya ahí yo tengo que entrar a trabajar el tema de la culpabilidad. Entonces, ustedes ya han estudiado lo que es la tipicidad, la antijuricidad y hoy día la culpabilidad. Quisiera que participen con el siguiente ejemplo que les voy a poner. Es un caso también real. El que quiere dar la respuesta se activa el micro y puede participar. Vamos a relacionar nuestra exposición con lo que es también la teoría del caso. Muchos, incluido colegas, no, no pueden diferenciar en una teoría del caso y teoría del delito, que no es lo mismo. Cuando nosotros litigamos, elaboramos nuestra teoría del caso. Y esta teoría del caso está vinculado estrechamente con el tema de la litigación oral. Y estamos olvidándonos de la teoría del delito, que es la base del derecho penal. Muchos estamos equivocando de que debemos litigar bonito y todo la litigación oral, pero no lo relacionamos con la teoría del delito. En la teoría del caso, lo que estudiamos son los fundamentos de hecho, los fundamentos jurídicos y el fundamento probatorio, ¿no? En la teoría del delito abarca más allá. En el año 2018 se le imputó a una persona el delito de falsificación y uso de documento privado. No era público. Sin embargo, esta persona fue a su CAME a solicitar su eh, eh, ampliación a las mismas instalaciones de la SUCAMED, hace su cola, se entrevista con una persona dentro de las instituciones de la SUCAMED y le dice, mi licencia ha vencido, quiero renovar. Y la señora que estaba en mesa de partes le dice, muy bien, estos son los requisitos. Debes hacer un pago de 350 soles, llenar este formato y te vamos a llamar para tu entrevista. Muy bien, pero la de mesa de partes le dice, señor, si usted gusta y no quiere ir al banco, puede dejar sus 350 soles, yo hago el pago, llenas este formato y te llamamos
para la entrevista. ¿Quién no va a aceptar, pues, no? Le da los 350 soles, le llaman después de una semana para ir a su entrevista e inmediatamente después de esa semana, al día siguiente, le entregan su carnet de poder portar arma de fuego. Sin embargo, se presenta a un concurso donde necesitaban, el requisito era que tengan licencia para portar armas, y, oh sorpresa, la licencia era falsa. Quedó sorprendido y dice, pero ¿cómo? Si yo he ido a tramitar a la misma SUCAME, ¿cómo es posible que me digan que es falsa? Se le investigó y llegó a juicio oral. Quisiera que participen aquí los presentes y señalen cómo elaborarían su teoría del caso. ¿Atacarían la tipicidad? ¿Atacarían la antijuricidad? ¿Atacarían la culpabilidad? ¿Se irían por un error de tipo? ¿Se irían por un error de prohibición? Si se van por un error de tipo, puede ser invencible, vencible, o el error de prohibición vencible, que también puede ser invencible. ¿Cómo elaborarían su defensa si ustedes fueran el abogado de la persona que estoy comentando su caso? ¿Qué harían? ¿Alguien podría participar para hacer más dinámico la clase? ¿Nadie se anima? Bien. En este tema, yo diría, voy a atacar la tipicidad, pero está determinado que él sabe que es un delito de falsificación de documento. Sabe que usar un documento falso también es delito. Más aún a la naturaleza de haberse adquirido por parte para que use armas de fuego. Sin embargo, por más que él es delito, pero aquí tendríamos que discutir el tema de la culpabilidad, porque si bien es cierto, tanto la tipicidad como la antijuricidad dice que se discute el hecho, se sanciona el hecho. Aquí hicieron un comentario, a ver qué dice. Nuestro amigo Martín dice, tipicidad, aduciendo que lo estafaron, debiendo una excepción de improcedencia de acción. Ya, claro, o la improcedencia de acción ataca exclusivamente a la tipicidad. Pero, como les vuelvo a decir, él conoce que es una estafa, mejor dicho, que es una falsificación de documento, que es usar un documento falso. Pero no creen que ha tenido un punto de engaño porque él fue a la misma institución, ¿no? Pero también me dirían, está bien. Sin embargo, doctor, si nosotros vemos el tema de la tipicidad, es ahí donde se discute el dolor y la culpa, ¿no?
Entonces, sí, efectivamente, él actuó con culpa. Desconocía que en la misma oficina de la SUCAMES le iban a dar un- una licencia falsa. Es otra cosa que yo haya ido en Lima, donde falsifican todos los documentos, las cosas. Ahí lo tengo en la lengua. Ya bueno, si yo voy a esos lugares recónditos de Lima a solicitar un documento, yo no voy a pues decir, exacto, Jalei, a Zángaro. Yo no podría decir, señor juez, yo fui a Zángaro y saqué mi licencia y desconocía que en ese lugar había, me iban a dar un documento falso. ¿Sería creíble? No sería creíble, porque saben que ahí falsifican todo. Pero si yo le digo, emitieron en la SUCAMET, incluso presenté un testigo que estaba atrás mío, que vio que tal persona me atendió en las instalaciones de la SUCAMET. Entonces, ¿cómo es posible que ahora me digan que es falso? Entonces, si nosotros vamos al artículo 14, los que tienen código, si me siguen, dice el error de tipo y el error de prohibición. El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuera vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallara prevista como tal en la ley. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad si el error, la pena, el caso, sería invencible o vencible. Debiste ser más diligente, debiste recabar información de si tu documento, tu licencia es verdadera o es falsa. Pero voy a seguir siendo enfático en decir, ¿cómo voy a evitar algo si me están dando la licencia en la misma institución que es la SUCAME? ¿No? ¿Se podría atacar el error de tipo? Sí. ¿Se podría atacar el error de prohibición? También. Si nosotros, digamos, por más que fuera vencible ya, digamos, yo ataco el error de tipo y sí, es vencible, pudo preverlo, pero te dice, hay un punto que habla de culposo. El delito de de falsificación de documentos es netamente doloso. No hay falsificación de documentos por culpa. Entonces, se tendría que absolverle de la responsabilidad. Y así fue. Se le absolvió
Pero Hola, doctor. Doctor Raymond. continuamos. La red nos está jugando mala pasada. Eh, en la diapositiva número 5, por favor. ¿Qué nos dice Merkel? Dice, lo que no conocemos o no comprendemos no nos puede servir de norma. De la misma manera que no puede tampoco poner en acción el motivo del deber de caracterizar a nuestra voluntad. Lo que no conocemos o no comprendemos no nos puede servir de norma. Y este fundamento es exclusivo porque siempre hay un desconocimiento. Los elementos de la culpabilidad son la imputabilidad, la exigibilidad de otra conducta y el conocimiento potencial de la licitud. Si concurre todos estos elementos, entonces se cumple con el presupuesto de la culpabilidad. La diapositiva número 4, por favor. Sin embargo, existen causas de inimputabilidad y causas de exculpación. La diapositiva 4, por favor. Esa es la 5, la 4. Donde Esa están los elementos de la culpabilidad, exacto. Ahí ustedes pueden ver, y lo más clásico, y lo que ahora incluso los adolescentes conocen, y te dicen, yo soy menor de edad, tengo mis derechos y yo no puedo ir a la cárcel. Se les ha metido en el chip ese tema y quieren justificar sus acciones con ello. Y muchos adolescentes también están incurriendo en actos delictivos y toman en consideración lo antes señalado. Soy menor de edad. ¿Cuáles son las causas de inimputabilidad? El artículo 20, inciso 1, nos dice, excepción de responsabilidad penal. Está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según su comprensión. 2. El menor de 18 años. 3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla, y todo lo que esté establecido en el Código Penal. El tema de la minoría de edad.
¿Qué nos dice el código en relación a que cuando es un imputable? Cuando tiene menos de 18 años de edad. No podemos llevarlo a un juicio común y corriente como toda persona que es mayor de 18 años de edad. Sin embargo, si nos centramos solamente en el Código Penal, diríamos, es inimputable, es menor de edad. Pero a ustedes se les vendrá a la cabeza y dirán, está bien, es menor de edad, pero ¿cómo hay en Maranguita? ¿Por qué están en Maranguita si ellos no pueden ser procesados? ¿Por qué están en los centros de rehabilitación si no pueden ser procesados? ¿No? Entonces, este artículo 20, inciso 2 de la responsabilidad penal de un menor debe estar relacionado con el Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Ahí está, ¿no? La sigla CRPA. Ese Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes señala las medidas socioeducativas que debe tener una persona menor de edad. Entonces, no es del todo cierto que no puede ser investigado un menor de edad, ¿no? Entonces, va a ser investigado y va a tener donde se le va a tener que internar. Eh, También este tema de la imputabilidad tiene que estar relacionado, inimputabilidad tiene que estar relacionado con la anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia, alteración en la percepción y la diversidad cultural. Este tema de la alteración de la percepción, anomalía psíquica o la grave alteración en la conciencia, muchas veces, y yo considero que está ligado con otro profesional de la salud como son los psiquiatras, los psicólogos, porque son ellos quienes van a determinar si esta persona es inimputable por su estado de salud mental. Cuando yo inicié a trabajar, a hacer mi CESIGRA en el año 2012 en el Ministerio Público, estaban analizando, estaban discutiendo el tema de una violación sexual con subsecuente muerte. Se había acreditado con diversas pruebas que un varón la ultrajó sexualmente a una mujer y después de ello le quitó la vida. ¿Estaba acreditado? Sí. Ya se habían agotado todas las diligencias, los actos de investigación, pero faltaba uno, y era el examen psicológico y psiquiátrico del imputado. Pero uno de los fiscales de ese entonces dijo, no, no vamos a realizar ello. Imagínate que este señor tiene anomalía psíquica o ya yendo directo, es una persona que no sabe de la realidad. Entonces, se nos muere el caso y no lo mandamos a la cárcel. Y así piensan muchos colegas en el Ministerio Público. No quieren realizar su examen psicológico o psiquiátrico para no determinar si esta persona es imputable o es inimputable.
Entonces, no debe ser así, porque estas alteraciones, los trastornos que una persona pueda tener, se determinan con un informe médico y no así por así. Yo no podría decir, no, él es inimputable porque es loco. Sí, es loco. Yo sé que es loco, señor. Pues entonces es inimputable. No podría ser eso. Tiene que haber un documento que lo sustente. Otro también, otro punto de inimputabilidad, por ejemplo, es una persona ebria. Hay muchas personas que en su estado de embriaguez no saben lo que hacen. Al día siguiente no recuerdan nada de lo que hicieron. Y también en relación a ello, tiene que haber un documento que sustente que él estaba ebrio. Porque yo no podría alegar solamente y decir, es que estaba ebrio y no recuerdo nada. Pero ¿cómo acreditas que estaba ebrio para que hayas cometido el delito y no sepas, hayas tenido una alteración en tu percepción? Entonces, para eso existe el dosaje etílico. Y ahí sale el grado de alcoholemia que tienes en la sangre, grado de alcohol. Y este, este tema de la borrachera, de la embriaguez, me hace recordar a otro caso muy mediático en el que un señor había tomado todo el día, había combinado todo tipo de tragos, ron, pisco, vino, cerveza, hasta caña, perdió la conciencia, desapareció y se había metido a uno de los cuartos del, de los dueños de la casa. Y en esa casa estaba su hija que tenía 5 o 6 añitos de edad. Estaba durmiendo en ese cuarto y el señor en su estado de borrachera absoluta entró al cuarto de la niña, se echó y se quedó dormido. En su defensa le golpearon porque pensaron que le estaba ultrajando a la niña. Lo golpearon, llamaron a la policía, a la fiscalía y se le imputó el delito de violación sexual. Pero se demostró que no había habido penetración. Sin embargo, la fiscalía prosiguió su denuncia, su investigación por el delito de tocamientos indebidos a la menor. Y la menor en su declaración en cámara Gesell señaló que sí, el señor había entrado a su domicilio y cuando ella gritó entraron sus papás todo porque el señor le estaba ah, tocando a la niña. Pero cuando vimos el acta que suscribió la policía con el Ministerio Público, el señor no recordaba ni cómo se llamaba, no sabía el número de su DNI, estaba completamente ebrio. En en ese entendido, ¿sería suficiente esa versión? No. ¿Con qué debería estar respaldado su inconsciencia absoluta? Pues con el certificado de dosaje etílico. Y efectivamente salió con un alto grado de haber ingerido alcohol y eso se determinó con ese documento. En su defensa, ¿no? Alegó, pensó que estaba en su casa, pensó que estaba con su esposa, pero bueno, ha sido materia de investigación que todavía no termina, ¿no? Pero ahí vemos, igual si estás drogado, también es un estudio para
a que sepas si estás en la realidad o no. Pero es así. El tema de la diversidad cultural también es muy discutido. ¿Qué nos dice la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2012? Toda persona mayor a los 14 años tiene el libre consentimiento de mantener relaciones sexuales con cualquier persona, con su consentimiento. Pero si tiene de 13 años para abajo, por más que su familia dé el consentimiento, por más que ella tenga su enamorada y diga, no, es mi novio, yo he tenido relaciones sexuales con él, con mi consentimiento, mm, la responsabilidad penal está acreditada. ¿Correcto? Sin embargo, nosotros, si vemos el modo de vivir de los asianincas o las personas que viven en la selva, yo veo que niñas de 12, 13 años ya son mamás. Y entonces, ¿por qué no se le procesa a estas personas si se han metido con una menor de edad? Ahí entra a tallar la cultura, el modo de vivir, porque para ellos es normal. Ellos desconocen lo que dice el Código Penal, ¿no? Entonces, se tiene que analizar también ese tema. Muchas veces también nos dejamos llevar por el fenotipo de una persona. Díganme, cuando van ustedes más que nada a la selva central, las mujeres son muy desarrolladas, tienen un fenotipo desarrollado y puede hacer que tu modo de verlas te haga incurrir en error, pero que te dejes llevar por el engaño visual podría ser parte de ser inimputable, podría ser una causa de exculpación. Si yo me voy a la selva central, me enamoro de una señorita y luego de haber consumado un acto sexual con ella, eh, me entero, porque me denuncia su familia, y me entero que ella tenía 13 años de edad. Díganme, ¿cuál sería su teoría del caso? ¿Cómo defenderían ustedes ahí? ¿Atacarían el tema de la diversidad cultural, el modo de vivencia que ellos tienen? ¿Irían por error de tipo? ¿Irían por error de prohibición? ¿Cómo alegarían su defensa? ¿Mm? También es común esa situación, es común. ¿Podrías ir por error de tipo? Sí. ¿Podrías atacar el error de prohibición? También, ¿no? Pero quisiera escucharlo. A ver, amigo Romero, dijiste que es un error de tipo.
acá dice una pregunta también. ¿Y qué pasa cuando el varón es de 13 y la mujer es de 12 y tuvieron relaciones sexuales bajo su propia voluntad? La respuesta es clara, ¿no? No hay responsabilidad penal porque los dos son menores. ¿Cómo yo podría atribuirle responsabilidad al varón que ha tenido relaciones sexuales con una menor si también él es menor de edad? ¿No? Eh, Aparte, ellos desconocen de la ley, desconocen de la norma. Nosotros como personas mayor de edad sabemos, oye, no nos podemos meter con una menor de edad, pero ellos desconocen, ¿no? Ahora, es, es igual el tema, me dice 15 y 12, también tendríamos que relacionarlo con el Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Pero si yo vería ese tema entre dos menores de edad, yo no le encuentro responsabilidad penal. Ahora, otra pregunta dice, ¿la consecuencia jurídica de esto serían cargo los padres? Eh, no, no tanto así de hacer cargo los padres, porque no tienen responsabilidad penal. Es otra cosa que si la menor de las relaciones sexuales entre dos menores queda embarazada y ellos no pueden hacerse el cargo, ahí sí los padres tienen que apoyar, ¿no? Como les digo, hay un error de tipo. ¿Puedes defender por error de tipo? Sí. Por error de prohibición también. Pero, como les dije, en el error de tipo, si es que tú elaboras tu teoría del caso por un error de tipo, ahí, ¿cómo se llama? No hay una reparación civil. Pero si es por error de prohibición, ahí sí podrían interponerte una, un pago económico, ¿correcto? Entonces, entonces ese es el punto de las causas de inimputabilidad. ¿Dónde está establecido ello? En el artículo 20 del Código Penal. ¿Qué nos dice el artículo 15? Y está relacionado, esta diversidad cultural, el código lo define como error de comprensión culturalmente condicionado. El que por su costumbre o el que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión, será eximido de responsabilidad, cuando por igual razón esa posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena. En ese sentido, esa es la inimputabilidad. Otro elemento de la culpabilidad en relación a la exigibilidad de otra conducta es lo que establece el inciso 5 del mismo artículo 20, que nos señala el que ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o su libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación, no procede esta exención si el agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias, especialmente si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica. El estado de necesidad exculpante. Otro es el tema del miedo superable. Sin embargo, hacían una pregunta y decían, ¿por qué el error de tipo está dentro de la tipicidad
¿Y por qué el error de prohibición está dentro de la culpabilidad? Anteriormente el error de prohibición estaba dentro de la tipicidad. Ahora la mayoría respalda que el error de prohibición está dentro de la culpabilidad. Porque, como les dije, la tipicidad y la antijuricidad discuten el hecho delictivo. En cambio, la culpabilidad reprocha la actitud de la persona. Entonces, si se reprocha la actitud ilícita de la persona, pues es ahí donde entra a tallar el tema de la culpabilidad. ¿Correcto? ¿Qué nos dice el artículo 12 del Código Penal? Solo podrá imponerse penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, ¿no? De las consecuencias de la culpabilidad, se tiene que hacer un análisis del hecho ilícito, que es previo y no dependiente del análisis de la persona culpable. Entonces, la culpabilidad muchas veces tiene que ser discutido al haber, o tiene que discutirse habiéndose superado la tipicidad y la antijuricidad. En el caso que les mencioné, de ese caso sui generis, que condenaron a dos hermanos, a uno lo absolvieron, pero ahora lo declararon nulo, su absolución, y lo revocaron al otro con la pena agravante. Díganme, ¿yo podría discutir la tipicidad? ¿De qué sirve decir, no, ese delito es atípico, por ejemplo? No podría. Y el mismo juez dice, en el alegato de apertura que yo realicé, le señalé, yo no voy a discutir la tipicidad ni la antijuricidad. Lo que yo voy a discutir es el tema de la culpabilidad, porque él desconocía de que él conoce, los tres conocen que transportar droga es delito, se conoce, sí. Pero otra pregunta es, nosotros nos dejamos llevar por el tema de que si yo anteriormente, ahora desapareció el querosene, pero si yo llevaba querosene, también era un químico para elaborar droga. Luego, la gasolina. Pero la pregunta es, y, y dentro de la sentencia que leí, de la declaración que dieron sus dos hermanos, era, ¿cómo es posible que nosotros estemos siendo condenados o el fiscal esté pidiendo 15 años de pena privativa de libertad para nosotros si yo tengo todos los documentos, tengo las boletas de haber comprado en la ciudad de Lima estos insumos químicos? ¿Por qué entonces, dentro de su ignorancia, la señora decía, entonces no deben vendernos? Mire, señor juez, yo tengo mi boleta de haber comprado estos insumos químicos. En Lima me han vendido. Yo estaba llevando al BRAE para para mi chacra, porque yo me dedico a a la producción de cacao, de café. Entonces, yo estoy llevando para ello. Y todavía hay insumos químicos fiscalizados y no fiscalizados.
Y eso también yo me pongo a pensar, ¿no? Digo, que nosotros desconozcamos que un hecho es delictivo puede ser materia de inimputabilidad. Pero yo sé que con los insumos químicos elaboran la droga. Pero no es descabellado lo que dice la señora, ¿no? ¿Por qué no intervienen a esas tiendas donde venden estos insumos? Porque si a mí me hubieran dicho, oye, vas a llevar eso al Brain, te van a detener porque se presume que eso es para la elaboración del tráfico de pasta básica de cocaína, ¿no? Entonces, como que muchas veces hay personas que con el solo desconocimiento están en la cárcel. Y ahora, yo en este caso, pues voy a discutir únicamente la culpabilidad, porque ya no puedo discutir la tipicidad. Según las actas, los insumos químicos existen. Entonces, yo lo único que tengo que desarrollar es el tema del desconocimiento, porque en las mismas actas señalan que los insumos químicos estaban en la tolva, estaban tapados, él no pudo ver, no sabía lo que estaban llevando en la tolva. Pero se ve un caso tan fácil, pero como ya les comenté, la sala ha emitido ya su adelanto de juicio. Entonces, ¿con qué seguridad vamos a ir, no, a defender este tema de la culpabilidad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la culpabilidad, debemos tener en cuenta y no debemos olvidar lo que se establece como la anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia, la alteración en la percepción, la diversidad cultural, edad menor de 14 años. Cuando estamos en la universidad también nos daban a conocer que, por ejemplo, nosotros tenemos una alteración en la percepción y pensamos que eh, el árbol, yo pongo un árbol, hay unas cosas para jugar y determinar la puntería con unos balines o unas agujas o con unos cuchillos juegas y se clavan en el árbol. Los dardos, gracias, Walter. Ahora, digamos que yo tengo una alteración en la percepción y veo una sombra y pienso que es ese árbol, lanzo un cuchillo y se clava. Y un señor grita. Salgo corriendo al patio y veo que había entrado un ladrón a mi casa y yo pensé que era el árbol y le quité la vida. ¿Hay una alteración en la percepción o no? Sí, porque yo pensé que era el árbol. Además, ¿cómo yo voy a saber que había entrado un choro o un ratero? Entonces, son cosas minuciosas que debemos tomar en cuenta en este punto de la culpabilidad. También, eh, dentro de la diapositiva número 10, por favor. Eh, Como hemos señalado en el artículo 20, en su inciso 2, señala que todos son responsables mientras sean mayores de 18 años de edad. La diapositiva número 10, por favor. Ahí tenemos un cuadro. Esa es la diapositiva 11. La 10, por favor. Ajá, exacto. Si ustedes pueden ver ahí, dice
De los 0 a 14, no hay responsabilidad penal. No podemos responder por lo que hagamos de 0 a 14. De 14 a 18, establecido en el Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes, te establece las medidas socioeducativas que puede responder un menor infractor. Y ser derivado, si es posible, a un centro de rehabilitación. Pero de los 18 a 21 años, el código en su artículo 22, vamos a leer el artículo 22, que señala: responsabilidad restringida por la edad. Si ustedes se dan cuenta, tener 18 años ya nos convierte en responsables penales de los delitos que podamos cometer. Sin embargo, hasta los 21 años hay una reducción prudencial de la pena por la responsabilidad restringida debido a la edad. ¿Qué dice? Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de 18 y menos de 21 años o más de 60 y 65 años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo. Está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición de oficial del agente, feminicidio, sicariato, todos los delitos establecidos ahí. ¿Correcto? Entonces, yo cumplo 18, hasta los 21 todavía tengo una atenuación en mi pena. Desde los 21 a los 65 años de edad ya no tenemos ninguna atenuación de la pena. La pena se nos interpone conforme a lo que establece el Código Procesal, mejor dicho, el Código Penal. Es muy distinto, ¿no? Tener los beneficios de un sexto, un séptimo, por la terminación anticipada, por la confesión sincera, que es otra cosa. Pero hasta de los 21 a los 65 no tenemos ninguna atenuación o reducción que sea mínimamente o prudencial a nuestra pena. De los 65 años para arriba, también tenemos una reducción prudencial de la pena establecida en el Código Penal por mayoría de edad, ya ancianos, pues. Pero la pregunta es, si nosotros tenemos una reducción prudencial de la pena, ¿cómo es posible que Albert Alejandro Toledo esté siendo privado de su libertad? Claro que a él no le han todavía sentenciado. Él está con prisión preventiva. Pero Alejandro Toledo ya tiene 78, 79 años de edad. Y el mismo código establece que a esa edad se le debe dar una comparecencia, porque hay otras medidas menos gravosas, como el arresto domiciliario. Pero no. Y es así. Nosotros en el Perú somos el país que tiene mayor cantidad de leyes, mayor cantidad de normas, pero también somos el país que menos lo ejecuta o lo cumple. Entonces, este cuadro es muy importante para ver también el tema de la inimputabilidad por razón a la edad.
Dentro del esquema de la imputabilidad, eh, estas causas de inimputabilidad, porque es lo que más se toca, no olviden en relación a la edad, a la anomalía, a la alteración en la percepción o alteraciones en la conciencia, tiene que estar conectado con el concepto de la realidad. No lo olviden. Ya les puse el ejemplo del alcohólico, del drogadicto. Si una persona no está bien mentalmente, no puede ser imputable. Tiene que estar relacionado estas causas de inimputabilidad con la realidad. ¿Por qué? Porque este inimputable no posee la capacidad para comprender el carácter ilícito de su acto. No comprende la ilicitud de lo que hace. O está fuera de sus cabales, fuera de sí. Ahora, la pregunta que me formulo es, pero estar fuera de la realidad, no tener capacidad de comprensión de acuerdo a lo que establece la ley, ¿puede ser temporal o es indefinido? Si nosotros analizamos la situación del ebrio, pues su incapacidad locomotora no es para siempre. Duerme y al día siguiente recapacita y recupera todo su conocimiento y su vivencia con la realidad. Pero si yo sufro de esquizofrenia, las personas que tienen esquizofrenia no están bien de la cabeza. A ellos les hablan. Ellos piensan que tienen una persona dentro de ellos que, por ejemplo, les dice, agarra el cuchillo, mátalo al Señor. Y ellos hacen caso a eso. ¿Yo le podría condenar por homicidio calificado a esa persona? No, porque es una persona esquizofrénica. ¿Yo atacaría la tipicidad, la antijuricidad? No, solamente tendríamos que buscar el documento que acredita que esta persona es esquizofrénica. Y es el tema de la inimputabilidad. Eh, Otro punto que se ataca cuando nosotros vemos la tipicidad, esta tipicidad, ya lo estudiaron, se divide en una tipicidad objetiva y en una tipicidad subjetiva. En la tipicidad subjetiva vamos a entrar a hacer un estudio del dolo y la culpa. En la antijuricidad discutimos lo que es el injusto. En la culpabilidad, como ya les señalé, se tiene que determinar que la persona que incurrió en un hecho típico y antijurídico tenía conocimiento de ello. Porque si no tenía conocimiento, ahí podemos entrar a tallar ya lo que es un error de prohibición con un conocimiento de la ilicitud para también ver si es un error de prohibición o un error de tipo. Siempre van a estar
entrelazados. Muchos dicen, ¿no? Mejor yo me voy por el error de tipo, porque si yo ataco el error de prohibición y este es vencible, van a atenuar mi pena, no me van a dar libertad. Entonces me voy por el error de tipo. Pero nunca debemos olvidar que el error de prohibición relacionado a la culpabilidad debe estar revestido de un error sobre el elemento normativo, de un error sobre el elemento de valoración global, un error sobre la ley extrapenal que complementa la ley penal en blanco y un error sobre una causa de justificación. Es así donde vamos a ver el tema del error de prohibición. Cuando relacionamos al artículo 12 o interpretamos el artículo 12 del Código Penal, que solo podrá imponerse penas por conductas realizadas con culpabilidad, se hace un análisis a la atribución de un comportamiento ilícito del injusto. También tenemos que valorar el comportamiento humano. Y en el proceso de la exigencia de responsabilidad, la pena debe individualizarse y vincular al hecho injusto con el autor. Hacer una valoración del hecho, conducta y sujeto. Puede ser delito, como les digo. Yo usé, o en el caso que les di a conocer en el inicio de la exposición, yo usé un documento falso, una licencia para portar armas. ¿Es delito? Sí. ¿Está probado que esa licencia es falso? Sí. ¿Pero yo lo sabía? No. Entonces, no me pueden atribuir una responsabilidad por desconocimiento. No, pues, pero lo pudiste evitar. Claro, lo pude evitar, pero lo hubiera evitado si me iba a Zángaro, porque ahí sé que me van a dar falso. Pero no, pues no es evitable que me den, no pude evitar yo el delito porque me dieron en la SUCAME, ¿no? Entonces, esa conducta reprochable, a diferencia de la tipicidad y la anticuricidad, esa conducta reprochable es al sujeto y no al hecho en sí. Acabo de llegar recién de viaje, estuve fuera toda la semana, mañana a las 2 de la mañana me voy al BRAE. Eh, Vamos a terminar la exposición, voy a darle todas las diapositivas, ya le mandé las que están siendo proyectadas eh, a la organización a fin de que compartan con ustedes. Siempre yo presto para apoyar cualquier duda, se me cierra la garganta, cualquier cosa, mi número de celular, voy a escribir al WhatsApp mi número de celular y mi correo electrónico, cualquier cosa, yo estoy para apoyar. Mi número está en el WhatsApp y también mi correo. Si necesitan, este tema de la culpabilidad es amplia, pero no se olviden de ser fanáticos a la teoría del delito.
calificación oral que sea en el juicio o en cualquier audiencia, prisión de derecho, cualquiera. Pero la teoría del delito es la base del derecho penal. Si la teoría del delito lo van a manejar de pie a cabeza, la definición y la teoría de caso. Correcto. Muchas gracias a todos. Ya tengo mi número de celular y el correo. Y gracias a la organización por esta oportunidad. Muchas gracias con todos y buenas noches. Muchas gracias, estimado doctor. Agradecerle por su participación en la presente ponencia que acaba de culminar. Bien, doctor, es solamente desearle que tenga una bonita noche, doctor, y nos vemos en nuestra próxima sesión académica. Creo que tenemos todavía pendiente una sesión. Muchas gracias. Permiso. Bien, doctor. Bien, estimados participantes, estimados doctores y doctoras, no se retiren aún de la sala porque vamos a continuar con otro curso, ya en nuestro curso en la Ley de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. En breve vamos a dar inicio a la siguiente sesión.